Cuando los forenses abrieron la mano de una de las víctimas, encontraron un mechón de pelo. Y este era un hallazgo tan estupendo que parecía que los asesinatos se iban a resolver en cuestión de horas. Sin embargo, cuanto más lo analizaban, más dudas generaba. Tanto que con el paso de los meses se convertiría en una de las piezas más controvertidas de un crimen que 20 años después sigue dando mucho, mucho de qué hablar en Suiza. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de una millonaria suiza cuya muerte desencadenó una investigación que parecía resuelta desde el primer momento. Había pruebas, había un sospechoso y había un móvil aparentemente claro, una fortuna de decenas de millones de francos y una familia enfrentada desde hacía años por la herencia. Pero entonces empezaron a aparecer detalles que no encajaban. Testigos que aseguraban haber visto con vida a las víctimas cuando, según la sentencia, ya estaban muertas. Pruebas que podían justificar dos cosas completamente diferentes y una pregunta que, como os he dicho antes, sigue sin respuesta. ¿La justicia suiza condenó al verdadero asesino o al sospechoso más conveniente? Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza en la mañana del 4 de enero de 2006, cuando Domenico Orlando regresó a su trabajo después de las vacaciones de Navidad. Como jardinero de la finca de Ruth Leyeret, una viuda de 81 años que vivía en una lujosa villa situada sobre Bebey, a las orillas del lago Alemán, conocía perfectamente las costumbres de su propietaria y precisamente por eso, en el mismo instante en el que llegó, comprendió que algo no encajaba del todo. El buzón estaba completamente lleno de cartas, había incluso periódicos tirados por el suelo y correspondencia acumulada desde hacía bastantes días. Domenico comenzó a recogerlo todo mientras crecía una inquietud y pensaba que Ruth jamás en la vida dejaba que el correo se amontonara de aquella forma. Y además es que no era lo único extraño. La anciana tampoco había salido a recibirle, algo que hacía siempre. Cuando estaba en casa, la mujer aparecía nada más verle llegar, le saludaba, hablaba con él de lo que tuviera que hacer a lo largo del día e incluso siempre tenía la costumbre de ofrecerle un café antes de que empezara a trabajar. Aquel día, en cambio, no había absolutamente nadie. Frente a la puerta de entrada había un ramo de flores y un paquete cuya etiqueta indicaba que había sido entregado 11 días antes y que nadie lo había recogido. Ruth Leyeret no tenía previsto marcharse durante las fiestas navideñas y de hecho su coche seguía aparcado delante del garaje. Y de aquella urbanización donde estaba la casa era muy complicado salir si no se tenía coche. Todo indicaba que la mujer debería estar allí dentro. Así que cada vez más preocupado, el jardinero decidió rodear la vivienda y también allí encontró detalles un poco fuera de lo habitual. Normalmente Ruth pasaba buena parte del día en la cocina y era frecuente que hubiera luz encendida incluso durante las horas diurnas. Sin embargo, aquella mañana todas las persianas estaban bajadas, el interior estaba completamente a oscuras y la casa ofrecía un aspecto un poco desolado. Orlando avisó inmediatamente al vigilante de seguridad encargado de la urbanización y, como tal, tenía un juego de llaves de la casa, así que acudió con ellas sin perder un minuto. Con la linterna, ambos comenzaron a recorrer la casa habitación por habitación. Lo primero que encontraron fue a los dos perros de Ruth, que estaban en el dormitorio de la propietaria. Uno había muerto y el otro estaba fatal, estaba agonizando. Pero aquello no fue lo peor que les esperaba. Lo peor fue al abrir la puerta que comunicaba con el sótano. Al pie de la escalera yacían dos cuerpos, uno encima de otro, y el jardinero quiso creer durante unos segundos que todavía podían hacer algo por aquellas dos personas. Llamó varias veces a Ruth, pero nadie respondió. El olor que salía del sótano hacía presagiar lo peor, así que cerraron inmediatamente la puerta y, sin tocar nada, avisaron a la policía. Los primeros agentes de policía comprobaron enseguida que aquella vivienda transmitía una sensación extraña, exactamente igual que había notado el jardinero. En el fregadero había platos sucios, sobre la encimera permanecían alimentos y pan abandonados y todo daba la impresión de que la rutina cotidiana se había interrumpido de golpe, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante preciso.
Los cadáveres, porque sí, aquellas 2 personas que estaban al pie de la escalera estaban muertas, aunque por lo del olor os lo habréis imaginado, me imagino. Pero es que no solo estaban muertas, estaban ya en un avanzado estado de descomposición y fueron identificados además rápidamente. Pertenecían a Ruth Lilleret, propietaria de la vivienda, y a Marina Schroeder, de 80 años, una amiga íntima que estaba pasando con ella las vacaciones de Navidad. Y junto a los cuerpos apareció también un taburete caído. En un primer momento, los investigadores de la policía contemplaron una posibilidad aparentemente lógica. En la parte superior de la escalera había una bombilla fundida y pensaron que quizá una de las 2 mujeres se había subido al taburete para cambiarla, había perdido el equilibrio y había caído escaleras abajo. Y la otra, intentando ayudarla, pues habría acabado también precipitándose. Sin embargo, en cuanto llegó el médico forense, empezó a desmontar esa teoría casi desde que vio los cuerpos. No solo resultaba extremadamente raro que 2 personas hubieran muerto en una misma caída accidental, es que la posición de los cadáveres no coincidía en absoluto con esa idea. Uno de ellos se encontraba relativamente alejado de la escalera, mientras que el otro tenía los pies apoyados sobre el último peldaño y el cuerpo encogido casi en posición fetal. Aquella disposición no se parecía en absoluto a la de 2 personas que se hubieran caído juntas y terminaran enredadas al pie de la escalera. Y había más indicios que reforzaban las dudas. En el jersey de Marina Schroeder aparecía claramente marcada una mano ensangrentada y también la huella de una suela de zapato. Y evidentemente, ninguna de las 2 víctimas podía haber dejado esas marcas sobre la otra si hubieran caído de forma accidental. Además, al ampliar la inspección, los agentes descubrieron salpicaduras de sangre tanto en las paredes del sótano como en el dormitorio que ocupaba Marina, situado a pocos metros de la escalera. El patrón de las manchas no coincidía con el lugar donde finalmente aparecieron los cuerpos, y esto indicaba que los hechos se habían desarrollado de otra manera diferente. Vamos, que la caída no era accidental en absoluto. Se realizaron numerosos análisis de ADN sobre la ropa de las víctimas y al examinar los cuerpos con mayor detenimiento aparecieron 2 nuevos indicios. En la mano de Ruth había un mechón de pelo firmemente sujeto entre los dedos y al mover los cuerpos los policías localizaron unas tijeras ocultas bajo el muslo de una de las víctimas. Sin embargo, el avanzado estado de putrefacción de los cuerpos impedía establecer con exactitud cuándo habían muerto las 2 mujeres. El forense explicó que en estas condiciones no se podía fijar una fecha precisa, ya que la velocidad de la descomposición varía mucho de un cuerpo a otro, así que como máximo podía situar el fallecimiento en un intervalo de varios días. Podía haber ocurrido entre el 22 y el 25 de diciembre. Y mientras tanto, la inspección del resto de la vivienda permitía descartar una hipótesis casi de inmediato. No había señales de haber forzado la entrada, la villa permanecía cerrada y en su interior seguían intactos todos los objetos de valor, que no eran pocos porque había incluso monedas de oro y una buena cantidad de dinero en efectivo. Así que nada hacía pensar en un robo que hubiera terminado en tragedia. Pero esto no era lo único raro de la investigación. Quizá lo más raro de todo es que no sabían dónde estaba la hija de Ruth, que vivía con ella en aquella casa. Los agentes localizaron dentro de la vivienda el pasaporte, toda su ropa de invierno y sus pertenencias personales, pero de ella ni rastro. Su coche seguía aparcado allí, así que todo indicaba que no había preparado ningún viaje y aún así había desaparecido. Y a partir de ese momento, la investigación dejó de centrarse únicamente en la muerte de Ruth Leyeret y Marina Ruder. Había una tercera persona cuya ausencia resultaba completamente inexplicable, y esta no era otra que la desaparición de María José Leyeret, la hija de Ruth. Cuando el médico forense examinó el contenido del estómago de ambas víctimas, encontró en ambos casos café, pero ningún tipo de alimento. Y aquello indicaba, evidentemente, que lo último que habían ingerido había sido únicamente café. Y ese dato encajaba perfectamente con otros indicios hallados en la vivienda. Una de las mujeres vestía un camisón y la otra un pijama, mientras que en el fregadero de la cocina seguían las tazas de café que se habían utilizado por la mañana. Poco a poco, los investigadores empezaron a reconstruir las últimas horas de vida de las 2 octogenarias, y todo apuntaba a que habían acabado con ellas poco después del desayuno. La policía ya no tenía dudas de que estaba ante un doble crimen. La cuestión era descubrir quién lo había o quiénes lo habían cometido y cuál había sido su motivo. Mientras esperaban los resultados de los análisis de todas las pruebas de ADN y otras de muestras recogidas en la vivienda,
Pues los investigadores empezaron a reconstruir la vida de las dos víctimas a las que habían encontrado. Y empezaron, naturalmente, por la propietaria de la vivienda, Ruth Legeret, que era madre de 4 hijos. Ruth era una mujer de más de 80 años que había enviudado ya hacía tiempo. Su marido Charles había sido un prestigioso arquitecto en la región y tras su fallecimiento había heredado un patrimonio muy, muy importante. Sin embargo, quienes la conocían insistían en que nunca jamás hizo ningún tipo de ostentación de aquella fortuna, que vivía de manera sencilla en una casa preciosa. Eso sí, si veis las fotos, el sitio es ¡buah!, alucinante. La mujer llevaba una vida tranquila y todo el mundo la apreciaba un montón. En definitiva, era una mujer sin enemigos conocidos. Su amiga Marina, por su parte, también era viuda. Había estado casada con un importante empresario del sector farmacéutico, era madre de 2 hijos y mantenía desde hacía un montón de años una estrecha amistad con Ruth. Tanta que aquellas vacaciones de Navidad las estaban pasando juntas en casa de Ruth. Con esa información, los investigadores entonces centraron sus esfuerzos en reconstruir minuto a minuto lo que había ocurrido en aquellas fiestas de Navidad. El primer testimonio fue el del cartero del barrio, que recordaba perfectamente que la mañana del 24 de diciembre, alrededor de las 10:30, Ruth Leyeret había abierto personalmente la puerta para recoger la correspondencia. Sin embargo, media hora después de que llegara el cartero, llegó un segundo repartidor, que era el encargado de entregar los paquetes, y este hombre llamó varias veces al timbre, pero nadie respondió. Como era habitual en aquella urbanización donde existía un elevadísimo grado de confianza y muchísima seguridad, lo que hizo el hombre es que, como no le abrieron la puerta, pues dejó el paquete junto a la entrada y se marchó. Así que aquella vez que el cartero vio a Ruth fue la última vez que alguien la vio con vida. La comprobación de los registros telefónicos además confirmó esa cronología. Los investigadores vieron que a partir del 24 de diciembre los teléfonos de Ruth y de Marina habían permanecido completamente inactivos. Las últimas comunicaciones entre alguien en la vivienda y el exterior se habían producido el día 23. Durante toda la jornada del 24 no hubo ni una sola llamada, algo bastante llamativo teniendo en cuenta que era Nochebuena. De hecho, la familia de Marina intentó llamarla para felicitarle la Navidad, pero nadie contestó. Así que la suma de todos estos indicios permitió acotar el momento del crimen con bastante precisión. Para los investigadores, Ruth y Marina habían sido asesinadas la mañana del 24 de diciembre, exactamente 11 días antes de que sus cuerpos fueran descubiertos. Pero existía todavía la incógnita de dónde estaba María José Leyeret, la hija de Ruth. Así que la policía empezó a investigar rápidamente a todos los familiares y conocidos y poco a poco empezaron a dibujar el perfil de aquella mujer de 56 años. Quienes la conocían la describían como una persona extraordinaria, aunque muy, muy reservada. Era médico, había trabajado durante años en proyectos humanitarios en África y tras regresar a Suiza había abierto una consulta en Bebey, que es la localidad en la que estaba la casa de su madre. Nunca destacó por tener una intensa vida social y siempre fue considerada como una persona extremadísimamente discreta. 2 años antes de que sucediera el crimen había tomado una decisión que marcaría completamente su vida. Soltera y sin hijos, cerró la consulta para dedicarse completamente al cuidado de su madre, con quien compartía vivienda. También había sufrido episodios de depresión y sentía una enorme responsabilidad hacia su madre. La relación entre madre e hija era muy, muy estrecha. Hacían prácticamente todo juntas, sobre todo porque María José apenas tenía amigos, nunca salía de casa y sus escasas actividades sociales eran siempre en compañía de su madre. Precisamente por eso su desaparición resultaba todavía más desconcertante. Su tarjeta bancaria, su documentación y su coche seguían en casa y además varios testigos explicaron que la mujer utilizaba siempre ese vehículo para desplazarse. Como os he dicho, la urbanización era muy grande, salir de ella era complicado y además no le gustaba mucho caminar ni utilizar el transporte público. Así que si el coche seguía en el garaje, era muy muy difícil imaginar cómo había podido marcharse voluntariamente. La prioridad pasó entonces a averiguar cuándo había sido vista por última vez. Los investigadores localizaron rápidamente ese momento. Una persona recordaba haber coincidido con ella el 24 de diciembre mientras hacía compras en unos grandes almacenes que ella frecuentaba habitualmente. La había visto exactamente a las 11:47 de la mañana en el centro de Bebey, comprando todo lo necesario para la cena de Nochebuena. Y aquella sería la última vez que alguien pudiera asegurar haberla visto con vida.
Desde las 11:47 del 24 de diciembre no existe ningún rastro de María José Llegeret. Y había además otro detalle que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Aunque el coche había regresado al garaje de la vivienda, las compras nunca aparecieron. La persona que la vio en el supermercado recordaba que el carrito iba bastante lleno, como corresponde a alguien que está preparando la comida de Navidad, claro. Sin embargo, durante el registro de la casa no apareció ninguno de esos productos. No estaba ni en el frigorífico, ni en la despensa, ni en la basura. Era como si las bolsas se hubieran volatilizado. Con todos estos datos sobre la mesa, la policía manejaba únicamente dos posibilidades. La primera era que María José hubiera asesinado a su madre y a Marina antes de huir. Y la segunda, evidentemente, era que ella también hubiera sido asesinada y que en realidad se encontraran ante un triple crimen. Y por el momento, con las pruebas que tenían, ninguna hipótesis podía descartarse. Y a medida que investigaban la vida de la familia, pronto descubrieron que detrás de aquella imagen de familia respetable se ocultaba en realidad algo un poco más complejo. Desde hacía años, los hijos de Charles y Ruth mantenían una amarga guerra por la herencia de su padre. Allí había mucho dinero y ya sabéis que donde hay tanto dinero suele haber rencillas. Charles Leggeret había amasado un patrimonio inmobiliario valorado en torno a los 40 millones de francos suizos, unos 35 millones de euros de la época. Y al morir, a comienzos de los años 90, dejó como herederos a su viuda, Ruth, a sus hijos biológicos, María José y Simón, y a dos hijos adoptivos de origen indio, Ramón, que fallecería años después con solo 35 años, y François. Así que los investigadores hablaron con los dos hijos localizables, porque como os digo, uno estaba muerto y la otra desaparecida. El primero, Simón, habló sobre lo que había hecho durante la jornada del 24 de diciembre. Contactaron con todas las personas que podían confirmar su coartada y una tras otra corroboraron su versión de los hechos. Así que, al menos por el momento, nada permitía situarlo en la escena del crimen. Y el siguiente miembro de la familia en ser investigado fue el menor de los hermanos, François Leggeret, que tenía en ese momento 41 años. Al igual que el otro de sus hermanos, este que murió con 35 años, había sido adoptado en la India cuando tenía 9 años. Desde entonces había crecido junto a María José y Simón, había estudiado en Suiza, había cursado formación como enfermero y había desarrollado toda su vida dentro de la familia Leyeret. Los testimonios recogidos por la policía describían una relación especialmente estrecha entre François y su madre. Era el pequeño, el hijo al que siempre habían protegido más y al que, según quienes conocían a la familia, Ruth adoraba profundamente. Además, François desempeñaba un papel muy importante dentro del patrimonio familiar. Era él quien se encargaba de gestionar la fortuna de los Leyeret. Sin embargo, ese detalle despertaba algunas suspicacias, incluso entre quienes conocían bien a la familia. Ruth le pagaba 6.000 francos suizos al mes, que al cambio eran unos 5.500 euros. Sí, ya sé que me vais a decir que ahora el cambio está más alto, los francos suizos han subido con respecto al euro, pero en aquella época estaban más bajos. Bueno, como digo, le pagaba 6.000 francos suizos al mes por administrar las propiedades familiares, a pesar de que esa labor ya estaba encomendada a una empresa especializada que se ocupaba de los alquileres, los inquilinos y la gestión cotidiana de los inmuebles. François vivía a unos 14 kilómetros de Bebey, en una finca con animales súper chula, os voy a dejar imágenes, pero el primer intento de localizarle resultó completamente desconcertante. Los agentes acudieron a su casa, llamaron repetidas veces a la puerta e intentaron también contactar con él por teléfono. Dentro de la casa había luces encendidas, era evidente que había alguien, pero nadie respondió. Así que los agentes esperaron un tiempo prudencial y ya entrada la noche, al ver que las luces seguían encendiéndose y apagándose y que evidentemente había movimiento dentro, volvieron a insistir. Golpearon nuevamente la puerta, llamaron una y otra vez por teléfono e intentaron establecer a gritos contacto con alguien de la casa. Y el resultado desde dentro de la vivienda fue exactamente el mismo que por la mañana. Silencio total. Finalmente decidieron marcharse y regresar a la mañana siguiente. Y entonces sí encontraron a François. Estaba en el exterior de la casa dando de comer a los animales que criaba en la finca. Los policías nada más verle dijeron, pero oiga, ¿usted está sordo o qué? No nos oyó ayer, ¿por qué no respondió a las llamadas ni a los golpes que dimos en la puerta? Y la respuesta de este fue que estaba dormido profundamente y que no había oído absolutamente nada. Y las luces de la casa digo yo que se encendían y se apagaban por telepatía onírica, porque si no es que no entiendo nada. Evidentemente a los policías aquella explicación no les convenció en absoluto.
Consideraban demasiado extraño que alguien no hubiera escuchado el teléfono ni la insistencia de los agentes y que además se encendieran y se apagaran las luces, pero como no podían acusarle de nada, pues nada. Y al igual que había ocurrido con Simón, porque Simón hizo lo mismo que François, cuando les dijeron a ambos que su madre había fallecido y más asesinada, pues se quedaron allí incólumes, sin rastro de emoción, como si les hubieran dicho que mañana es jueves. El hombre mantuvo una actitud fría, distante y casi impasible, y esa falta de reacción llamó, como os digo, muchísimo la atención de los investigadores, que empezaron a preguntarle inmediatamente qué había hecho los días previos y el día que ellos pensaban que se habían producido los hechos. François afirmó que no veía a su madre desde el 16 de diciembre, 8 días antes del crimen. Explicó que aquel día había ido a visitarla a la peluquería a la que ella acudía habitualmente. Según su versión, habían hablado de dinero porque él atravesaba dificultades económicas y tras conversar un rato con ella, su madre había aceptado ayudarle y entregarle una cantidad de dinero. Cuando le preguntaron por la desaparición de su hermana, aseguró que tampoco sabía nada de ella desde aquel mismo 16 de diciembre. Reconoció además que las discusiones por cuestiones económicas habían deteriorado profundamente la relación entre él y su hermana y que la situación había llegado hasta tal punto que por primera vez no pensaba celebrar la Navidad en casa de su madre. Según François, era María José quien había intentado apartarlo de su madre y quien hacía imposible cualquier reunión familiar. A pesar de estos conflictos, insistió que durante los días comprendidos entre Navidad y Año Nuevo había intentado llamar varias veces a su madre, pero que como nadie respondía, pensó simplemente que se había marchado unos días de viaje y no le dio importancia a aquel silencio. Y cuando llegó el turno de reconstruir la jornada del 24 de diciembre, el hombre explicó que aquella mañana había ido a Lausana para comprar un regalo de Navidad. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron precisar qué había hecho entre el mediodía y las 2 de la tarde, sus respuestas fueron ligeramente más vagas. No consiguió ofrecer una explicación clara sobre ese intervalo de tiempo y afirmó que más tarde regresó a su domicilio donde se reunió con su pareja y que ambos se dirigieron después a cenar a casa de los padres de ella para celebrar la Nochebuena. La declaración de su pareja confirmó buena parte de este relato, pero añadió varios detalles que despertaron sospechas. Contó que François había llegado a casa alrededor de las 4:30, que llevaba una camiseta con una mancha que le llamó la atención porque podía parecer sangre y que además presentaba un arañazo en la mejilla. Cuando ella le preguntó que qué le había ocurrido, él dijo que se lo habían hecho los perros. Y además explicó que aquella misma tarde, durante la celebración de la Nochebuena, François desapareció entre las 5:30 y las 7:30 con la excusa de que debía regresar a la finca para dar de comer a los animales. Según su pareja, aquella tarea nunca le llevaba tanto tiempo. Pasaron más de 2 horas sin saber nada de él. Llegó a llamarle por teléfono porque empezó a preocuparse a ver dónde está este hombre y al principio no consiguió localizarle y cuando por fin respondió, François le explicó que se había perdido y que enseguida llegaba. Para los investigadores, aquel horario presentaba muchos vacíos. No se podía explicar qué había hecho entre las 2:30 y las 4:30 y tampoco esas más de 2 horas en las que desapareció en plena celebración familiar. Eran lagunas suficientemente importantes como para seguir profundizando en la investigación y llevaron además al juez instructor a considerar a François Leyeret como uno de los sospechosos de haber llevado a cabo el crimen. Así que el siguiente paso fue detener a François. Con esta detención y los interrogatorios posteriores intentaron reconstruir con precisión sus movimientos y además el juez le confiscó el teléfono móvil y ordenó un análisis completo de los datos. Los resultados, sin embargo, fueron bastante ambiguos. La geolocalización apenas aportó información útil, solamente que durante toda la jornada del 24 de diciembre su teléfono solo se activó en una antena de telefonía móvil. Lo hizo exactamente a la 1:30, a pocos kilómetros de la villa donde vivía su madre. No era una prueba concluyente, pero tampoco ayudaba a despejar las sospechas. En cambio, el análisis del teléfono, de los datos contenidos en el teléfono fuera de la geolocalización, sí desmontaron en parte su declaración. François había asegurado que la noche en que la policía llegó a su domicilio, él estaba dormidísimo y no había oído absolutamente nada. Sin embargo, los registros demostraron que en mitad de la noche había recibido un mensaje de texto de un amigo y lo había contestado inmediatamente, es decir, estaba despierto. Aún así, decidió no responder ni a las llamadas de la policía, ni a los golpes de los agentes, ni a nada absolutamente. 24 horas después de su detención y después de un exhaustivo registro de su vivienda,
Los investigadores no encontraron ni una sola prueba material que demostrara su implicación en el doble crimen. Así que, ante la ausencia de evidencias concluyentes, François fue puesto en libertad. Y con la liberación de François, la investigación dio un giro completamente inesperado. El 20 de enero de 2006, 16 días después del hallazgo de los cuerpos, llegaron los resultados del análisis del mechón de pelo que Ruth tenía en las manos. Las raíces permitieron obtener un perfil genético completo y el laboratorio identificó a la persona de la que procedían aquellos cabellos, y era María José Llegeret. El hallazgo era de enorme importancia porque el mechón de pelo arrancado de esa manera sugería un forcejeo, un enfrentamiento físico directo entre dos personas. Para los investigadores, aquel indicio reforzaba la posibilidad de que María José hubiera estado implicada en el crimen. Y toda la investigación volvió a centrarse inmediatamente en aquella mujer reservada, discreta y desaparecida desde la mañana del 24 de diciembre. Sin embargo, quienes conocían a María José rechazaban profundamente esta posibilidad. Todos coincidían en que María José jamás habría sido capaz de hacer daño a su madre. Y uno de los que defendía esa teoría era su hermano Simón. Y aunque María José encontró a muchísima gente que la apoyaba, no pasó lo mismo con François. A medida que se iban tomando declaraciones, François cada vez quedaba en peor lugar. Varias personas lo describieron como un hombre de carácter difícil, incluso violento, y sin embargo también reconocían que con Ruth mostraba una actitud completamente distinta. La trataba con enorme dulzura y siempre se dirigía a ella con cariño, aunque según algunos testigos aseguraban que lo hacía porque obtenía dinero de ella. La investigación económica terminó de explicar esta dependencia. Los agentes descubrieron que François Llegeret estaba profundamente endeudado, su nivel de vida era muy superior a los ingresos que percibía y con frecuencia tenía dificultades para hacer frente a las cuotas de diversos préstamos inmobiliarios que poseía. Una y otra vez era su madre quien acudía al rescate. Lo que hacía era directamente darle dinero o ingresárselo en sus cuentas. Pero François nunca parecía tener dinero suficiente. Cada vez reclamaba cantidades mayores e incluso llegó a presionar a Ruth para que le perdonara las deudas que había contraído con ella. Fue entonces cuando María José decidió intervenir, tratando de poner límites a esa relación económica de dependencia, tratando de impedir también que su hermano siguiera aprovechándose de su madre. En el registro que hicieron en la vivienda de François, los investigadores encontraron varias cartas escritas por María José apenas 3 meses antes del crimen, en septiembre de 2025, cuyo contenido resultó bastante revelador. María José le acusaba de tener un único objetivo, decía que no quería a su madre y que solo la consideraba como una proveedora económica. Le recriminaba haberse aprovechado durante años de la bondad de su madre, que le había entregado sumas de dinero importantísimas, siempre para sacarle de problemas económicos, y además estas cartas demostraban que el conflicto entre los hermanos no era reciente, que realmente llevaba años allí, aunque no había saltado hasta los últimos meses, y que fue precisamente cuando se escribieron las cartas cuando todo saltó por los aires, cuando, como os he dicho, María José animó a su madre a que tomara una decisión que cambiara completamente esta situación y era negarse a seguir dándole dinero a François, negarse a seguir pagando las deudas y cortar cualquier vínculo de dependencia económica. Madre e hija finalmente decidieron prohibirle el acceso a la villa a François para que no estuviera allí pidiendo dinero cada 2 por 3, pero François necesitaba desesperadamente 100.000 francos o iban a embargarle alguna de sus propiedades. Ese contexto también permitía comprender mejor la visita que François había realizado a su madre el 16 de diciembre, cuando acudió a verla a la peluquería sin que María José lo supiera. Durante su declaración había asegurado que aquella conversación había terminado de forma amistosa y que ambos habían llegado rápidamente a un acuerdo. Sin embargo, cuando la policía interrogó a la peluquera, obtuvo una versión completamente distinta. La mujer recordó que François insistía una y otra vez en que la mujer le diera dinero y al final, según contó la peluquera, la mujer accedió a darle una pequeña cantidad, pero por supuesto no los 100.000 francos que exigía. Para los investigadores, aquel episodio terminaba de dibujar un posible móvil. François estaba profundamente endeudado y todo indicaba que no había aceptado que su madre hubiera decidido por fin cerrar el grifo, y después de descartar otras líneas de investigación,
La policía decidió que lo más probable es que François hubiera acabado con su madre. Bueno, con su madre, con la amiga de su madre y hasta con María José. El 27 de enero de 2006, aproximadamente un mes después del crimen, llegó un nuevo resultado pericial que parecía acercar todavía más a los investigadores a la resolución del caso. Los análisis de ADN practicados sobre el camisón de Ruth revelaron un detalle muy significativo. La prenda presentaba un desgarro reciente y muy cerca de esa rotura había una pequeña mancha que podía corresponder a sangre. Esta sangre correspondía a su hijo François. A simple vista parecía la prueba material que la policía llevaba semanas buscando. Sin embargo, la realidad era un poco más compleja. Los propios especialistas advirtieron que este resultado por sí solo no demostraba que François hubiera acabado con su madre. El ADN únicamente acreditaba que en algún momento había tocado aquel camisón. Y eso podía tener muchísimas explicaciones inocentes. Si la había abrazado o había sujetado con fuerza en alguna ocasión, perfectamente podía haber dejado material genético sobre la prenda mucho antes del crimen. Así que no podían explicar cómo había llegado exactamente ese ADN hasta el cuello del camisón. Pero a la policía evidentemente le llamaba la atención que el ADN apareciera justo junto al desgarro. La investigación había permitido concluir que la rotura era reciente y que con toda probabilidad se había producido durante la agresión. Todos los testigos coincidían en que Ruth jamás en la vida habría llevado una prenda rota y esto significaba que el desgarro estaba directamente relacionado con las circunstancias de la muerte. Pero, pese a las dudas científicas, el juez consideró que el conjunto de indicios ya era suficiente para actuar. Así que el 2 de febrero de 2006, casi 6 semanas después del crimen, François fue formalmente imputado por asesinato. Durante los 4 días siguientes fue interrogado de manera prácticamente ininterrumpida, con la esperanza de que terminara confesando, pero no lo hizo. Siguió proclamando su inocencia, pero a mitad de los interrogatorios cambió de forma radical una parte esencial de su relato. Hasta entonces había sostenido que no había vuelto a ver a su madre ni a su hermana desde el 16 de diciembre, pero de repente reconoció que sí había estado en la villa la mañana del 24 de diciembre, el mismo día en que se produjo el crimen. Según esa nueva versión, fue María José quien le abrió la puerta completamente alterada y le dijo que había ocurrido una tragedia. Al entrar en la vivienda aseguró haber visto a su madre tendida al pie de la escalera y después, según su relato, María José le pidió ayuda para trasladar el cuerpo de Marina desde el dormitorio donde se encontraba hasta el pasillo junto a la escalera. François afirmó que lo hizo de forma casi automática, que apenas hablaron entre ellos y sostuvo que fue precisamente durante esa maniobra cuando pudo dejar su ADN en el cuello del camisón de Ruth. Aquella explicación suponía en la práctica acusar directamente a su hermana. François sostenía que María José era la autora del doble crimen y que él había decidido guardar silencio para no denunciarla. Por supuesto, los investigadores no se creyeron ni una palabra, sobre todo porque había alguna que otra contradicción. François era enfermero de profesión. Según su propia versión, había encontrado a su madre todavía agonizando al pie de la escalera. Sin embargo, en ningún momento intentó auxiliarla, practicarle maniobras de reanimación o llamar a una ambulancia. Y tampoco avisó a la policía. Simplemente abandonó la vivienda dejando atrás una escena con dos mujeres gravemente heridas y supuestamente a su hermana completamente alterada. Aquella conducta resultaba incomprensible para los investigadores y convertía su relato en una versión bastante poco convincente. Y para liarlo todo un poquito más, cuando François llevaba 3 meses en prisión preventiva, apareció una pista completamente inesperada. Desde un pequeño pueblo italiano situado a unos 900 kilómetros de Bebé, una comerciante aseguró haber visto recientemente a María José Leyeret con vida. El lugar se llamaba Zagarolo y ese nombre no era desconocido para la policía. Durante las entrevistas con familiares y amigos ya habían descubierto que años antes, tras regresar de su misión humanitaria en África, María José había desarrollado la firme convicción de que alguien le había lanzado un maleficio. Convencida de estar poseída o embrujada, viajaba con frecuencia a Zagarolo para someterse a rituales de exorcismo. Allí oficiaba un conocido obispo, Monseñor Milingo, que dirigía una comunidad mística famosa por celebrar ceremonias de exorcismo y cuya figura llevaba años rodeada de polémica. Así que los investigadores viajaron inmediatamente a Italia, interrogaron a esta mujer que decía haber visto a María José
pero su testimonio se vino abajo enseguida en cuanto le mostraron fotografías de María José mezcladas con las de otras personas y esta fue incapaz de identificar a María José. A continuación registraron el domicilio de Milingo e investigaron a fondo su comunidad religiosa, pero no encontraron ni el menor indicio de que María José hubiera estado allí. Así que, con la pista italiana completamente descartada, la preocupación de los investigadores aumentó todavía más. A estas alturas ya nadie creía que María José siguiera viva, porque sin dinero, sin documentación, sin tarjetas y sin vehículo, era prácticamente imposible que hubiera logrado desaparecer voluntariamente durante tanto tiempo y que no hubiera dejado ningún rastro. Así que cada vez estaban más convencidos de que no buscaban a una mujer desaparecida, sino el cuerpo de una tercera víctima. Y aún así seguía faltando la prueba definitiva contra François. Así que, intentando encontrar algo para atar definitivamente el caso, en noviembre de 2006, 11 meses después del crimen, el juez instructor decidió volver sobre un indicio que había permanecido olvidado desde el principio de la investigación: las tijeras que se encontraron bajo el cuerpo de Ruth Leyeret. Durante meses nadie había analizado aquel objeto porque las tijeras habían estado sumergidas en los líquidos de la putrefacción y los investigadores estaban convencidos de que cualquier resto biológico habría quedado completamente contaminado. Y por ese motivo consideraron que no merecía la pena examinarla con prioridad. Pero como no encontraban otra cosa de la que tirar, decidieron analizar las tijeras. Y en la empuñadura apareció ADN de Ruth, mientras que en la hoja ADN de François Legeret. Aquella nueva prueba tampoco constituía por sí sola una demostración definitiva de culpabilidad. Sin embargo, para los investigadores suponía un indicio muy importante que venía a reforzar todos los elementos que ya apuntaban hacia François Legeret. Y a partir de ese momento comenzaron a reconstruir una posible secuencia de los hechos. La hipótesis de los investigadores era que François había ido a la casa a pedir dinero, que se produjo un fuerte enfrentamiento, uno que era bastante violento, así que Ruth cogió unas tijeras para defenderse y en algún momento del forcejeo habría incluso conseguido herir a François en una mano y precisamente entonces su ADN habría quedado en la hoja de las tijeras. Y había además un detalle que parecía respaldar esta interpretación. Mientras permanecía bajo custodia policial, François había sido sometido a un reconocimiento médico y durante la exploración el facultativo observó una herida en una de sus manos que calculó que tenía aproximadamente 6 semanas de antigüedad, es decir, que podía haberse producido en torno a la fecha del crimen. La lesión se encontraba cerca del pulgar y en teoría podía ser compatible con un corte provocado por aquellas mismas tijeras. Pero una vez más surgía el mismo problema que había acompañado a toda la investigación. Nada permitía afirmar con certeza que esa herida hubiera sido causada durante el crimen. Los propios especialistas insistían en que el caso se desarrollaba dentro de un ámbito estrictamente familiar. François había estado innumerables veces en aquella casa. Había utilizado herramientas domésticas, cambiado bombillas, realizado pequeñas reparaciones y manejado objetos de uso cotidiano, incluidas las tijeras. Si su ADN había quedado en ellas meses o incluso años, podía haber estado allí muchísimo tiempo, especialmente porque las cantidades de ADN que se encontraron eran tan mínimas que era un milagro que consiguieran sacar nada de allí. Pese a todas estas reservas, la policía estaba convencida de que ya había conseguido reconstruir lo ocurrido el 24 de diciembre de 2025. Así que, según la versión de la acusación, François fue a la villa, decidió hablar con su madre, la conversación derivó rápidamente hacia el dinero, la tensión fue aumentando hasta desembocar en un enfrentamiento físico. Ruth intentó mantenerle alejado con las tijeras, pero terminó cayendo por la escalera. Y en ese momento apareció Marina. Y por lo visto, por lo que dicen los investigadores, François se sorprendió porque no sabía que Marina estaba allí, así que decidió acabar con ella. Lo que dice la policía es que Marina presenció parte de la escena y que cuando vio a François intentó escapar y este la persiguió y acabó con ella. Y una vez muerta la tiró por las escaleras. Y una vez hecho esto, esperó a que llegara María José. La explicación es muy sencilla. Si se marchaba dejando únicamente los cuerpos de Ruth y Marina, María José llegaría poco después y sabría claramente quién había hecho eso. Así que François tenía que acabar con ella. Los investigadores piensan que decidió estrangularla
precisamente porque ese método apenas deja rastros de sangre. Sin embargo, en esta reconstrucción había un punto débil y era el mechón de pelo de María José que estaba en la mano de Ruth. Y la policía terminó concluyendo que tampoco era prueba de un forcejeo. Según los investigadores, el asesino había colocado deliberadamente aquel mechón en la mano de la víctima para hacer creer que Ruth había luchado con su hija y desviar así la investigación hacia la propia María José. Los especialistas forenses apoyaban esta interpretación porque, por lo visto, cuando una persona arranca un mechón de pelo durante un forcejeo, el pelo suele quedar orientado siempre en la misma dirección porque han sido arrancados de un único tirón. En cambio, cuando se recogen pelos de un cepillo, por ejemplo, se forma una pequeña bola desordenada con pelos orientados en múltiples direcciones. El mechón hallado en la mano de Ruth se parecía mucho más a esto segundo que a lo primero. Y aunque el cuerpo de María José seguía sin aparecer, el juez dio por válida esa reconstrucción y envió a François a juicio acusado de 3 asesinatos. El proceso comenzó el 16 de junio de 2008, 2 años y medio después del crimen. Desde el primer momento, François volvió a declararse inocente y además modificó otra vez su versión de los hechos. Esta vez aseguró que nunca había estado en la casa de su madre el día del crimen, contradiciendo incluso la declaración que él mismo había realizado durante la instrucción. Tras 5 días de juicio, el tribunal le declaró culpable de los asesinatos de las 3 mujeres y le condenó a cadena perpetua. Y esto parecía el final del caso. Pero apenas 6 meses después, el 28 de diciembre de 2008, apareció un testimonio capaz de poner en cuestión toda la cronología sobre la que se había construido la condena. Una panadera de BBI que había conocido el caso a través de la prensa acudió a la policía para contar algo que nunca había relatado. Que digo yo que 2 años y medio después o 3 años después ya le vale a esta señora. Pero bueno, dijo que la tarde del 24 de diciembre, poco antes de las 5, había vendido una caja de bombones a Ruth y a su hija María José. Según su recuerdo, ambas entraron juntas en la panadería pocos minutos antes del cierre del establecimiento, que era alrededor de las 5 de la tarde. Si ese recuerdo era correcto, las 2 mujeres seguían vivas muchas horas después del momento en que, según la acusación, François había acabado con ellas. Su declaración resultaba especialmente relevante porque no se trataba de una clienta cualquiera. La panadera conocía perfectamente a María José porque durante años había sido su médico de cabecera y difícilmente podía confundirla con otra persona. Así que la defensa solicitó inmediatamente la celebración de un nuevo juicio. Este segundo proceso comenzó el 1 de marzo de 2010, casi 2 años después de la primera condena. Durante el juicio, la panadera fue sometida a un durísimo interrogatorio por parte de la acusación. Intentaron desacreditarla como una persona psicológicamente perturbada y sostuvieron que podía haber confundido el día. Sin embargo, ella aportó detalles muy concretos que reforzaban ese recuerdo. Explicó, por ejemplo, que aquel sábado estaba sustituyendo a una compañera y precisamente ese hecho excepcional era lo que le permitía situar la escena con mucha precisión. Curiosamente, su compañera nunca fue llamada a declarar. Todo el procedimiento terminó girando alrededor de esa única cuestión. Si la panadera tenía razón, la reconstrucción de los investigadores era imposible. O Ruth y María José habían muerto por la mañana, como sostenía la acusación, o seguían vivas a las 5 de la tarde. Las dos cosas, evidentemente, no pueden ser ciertas a la vez. No obstante, los investigadores seguían planteando la misma pregunta. Si realmente ambas habían salido esa tarde, ¿por qué los paquetes continuaban en la puerta? ¿Por qué las compras de María José nunca entraron en la casa? ¿Y por qué no volvió a registrarse ni una sola llamada de teléfono durante toda la tarde? Así que finalmente el jurado decidió no dar credibilidad al testimonio de la panadera y François Legeret volvió a ser condenado de nuevo a cadena perpetua. Y aún así, el caso estaba lejos de cerrarse. En 2015, cuando llevaba ya 9 años en prisión, François decidió iniciar una nueva ofensiva judicial para demostrar su inocencia. Para ello recurrió a un periodista de investigación que comenzó a revisar todo el sumario desde el principio. Y muy pronto llegó a una conclusión muy inquietante, y es que, en su opinión, la investigación se había dirigido exclusivamente contra François y nunca se había explorado seriamente otra posibilidad. Según este hombre, la huella ensangrentada de una mano encontrada en el jersey de Marina no pertenecía a ninguna de las víctimas. Sin embargo, pese a los análisis, nunca demostraron que fuera de François. Los investigadores la atribuyeron prácticamente desde el principio a él, pero los propios peritos reconocían
que no había indicios suficientes como para poder identificar al autor de esa huella y que perfectamente podía corresponder a otra persona. Lo mismo ocurrió con la huella de la suela encontrada en la ropa de Marina. Las pericias demostraron que correspondían a una bota de la marca Caterpillar, pero durante los registros nunca apareció un calzado de ese tipo en poder de François. Pese a todo, tampoco se investigaron otras líneas. Según este periodista, toda la instrucción había estado orientada a reunir pruebas contra François y nunca a comprobar si podían señalar a otra persona. Sin embargo, en marzo de 2017, después de 2 años de contrainvestigación, surgió un nuevo e inesperado testimonio. Una conocida de Ruth, que hasta entonces había preferido guardar silencio, decidió contar que la había visto la tarde del 24 de diciembre de 2025. Aseguró que eran aproximadamente las 5:10 o las 5:15 cuando salía de la tienda de su hija en el centro de BBI. En ese momento vio acercarse a las dos mujeres elegantemente vestidas y al cruzarse con ellas llegó incluso a saludar a Ruth. Esta, por lo visto, le devolvió el saludo y ambas continuaron caminando en dirección al aparcamiento donde tenían el coche. Era el segundo testimonio independiente que situaba a Ruth y a María José con vida a última hora de la tarde del día del crimen, cuando en teoría no debían estarlo. Y a partir de ese momento, evidentemente, la defensa pidió un nuevo juicio, pero en este caso le fue denegado. Hasta el día de hoy el caso sigue dividiendo un montón a quienes lo conocen y claro, por supuesto, esto ha dado lugar a un montón de especulaciones. La gente dice que condenaron a alguien porque les venía bien, que no se investigó a fondo. Yo no sé qué pensar, la verdad es que este caso me ha dejado un poco así con dudas. Por una parte sí que creo que François es culpable, pero por otro, la verdad es que me surgen bastantes dudas. Lo único indiscutible de este caso es que una herencia de decenas de millones terminó dejando tras de sí 3 muertes, una persona condenada a cadena perpetua y un único heredero, que es Simón. Porque de los 4 hijos que tenía la pareja, María José muerta, o así lo ha declarado el juez, el hijo adoptivo que tenían en la India, el que era mayor que François, muerto, François en la cárcel y por tanto no puede heredar por ser el asesino, así que solo queda Simón, que ha heredado toda la fortuna familiar. François sigue luchando porque se reabra el caso, quiere demostrar su inocencia, pero hasta la fecha no ha vuelto a juzgarse. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso que de verdad que a mí me crea muchísimas dudas. Espero que se haya entendido bien toda la secuencia de los hechos. Creo que es un caso que nos puede permitir jugar un poco a ser investigadores, hacer teorías alternativas. Sé que muchos de vosotros lo hacéis habitualmente en mis casos. Muchos me dejáis comentarios súper sagaces, me planteáis posibilidades que a mí no se me habían ocurrido y que no estoy segura si a los investigadores también. Así que bueno, os animo a que me dejéis vuestros comentarios por aquí, porque a mí en un principio lo de María José me planteaba muchísimas dudas, la desaparición, el hecho de que fuera una persona con depresión, que estuviera un poco dominada por una especie de secta y que hiciera cosas raras, me llevó a pensar que quizá hubiera sido ella. Pero es que creo que finalmente se han encontrado demasiados indicios contra François. En cualquier caso, como os digo, no sé qué pensar de este caso. Bueno, y que no me enrollo más. Hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde durante este verano voy a estar subiendo los casos cada 15 días en lugar de cada semana. Sin embargo, en este voy a seguir subiendo vídeo todos los viernes, así que hasta la semana que viene.